Muy bien, vamos a la palabra, familia. El domingo pasado iniciamos la serie Las riquezas de su gracia. Y yo les decía que no sé cuántas semanas nos irá a llevar desarrollar todo este tema. En esta iglesia, pues nosotros acostumbramos a agarrar un tema y desglosarlo, profundizar en ello, porque lo que buscamos es que haya aprendizaje, no tan solamente cumplir con el programa de una reunión, dar un mensaje y que sean edificados. Infortunadamente, hoy en día hay mucho pueblo de Dios entretenido, más poco entendido. Y no se trata de ser entretenido, sino de ser entendido. Y eso es lo que buscamos, que haya entendimiento, que haya conocimiento, que crezcamos nosotros en el conocimiento de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué somos tan radicales en lo que nosotros creemos? Y por esa razón, el mismo mensaje que compartimos el día domingo, lo hacemos los días miércoles y jueves en nuestro discipulado. Ahí lo hacemos de una manera más sistemática, ponemos la lección, cada uno va leyendo el contenido de la enseñanza, aparecen los versículos de la Biblia ahí, les pongo aún de la versión que lo estamos leyendo para que usted también pueda verificarlo. Entonces, continuamos hoy con esta serie. Doy la bienvenida a Wanda Cruz y a Cristina Franco, que nos están visitando, pienso, por primera vez, ¿verdad? Muy bien, bienvenidas. Bienvenidas. La ofrenda, no, vamos a ofrendar al final. Escuchemos la palabra, lo mismo los de Facebook y de YouTube. Vamos a ofrendar al final. Las riquezas de su gracia. Pastor, ¿por qué seguir con la misma cantaletera? ¿Por qué insistir y hablar otra vez en el mensaje de gracia? ¿Por qué traer una nueva serie acerca de la gracia? Bueno, lea conmigo lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, ¿el que tenemos? El perdón de pecados. ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia. En él nosotros tenemos perdón completo. Sabemos y entendemos que todos nuestros pecados fueron perdonados. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Ahora, ayúdeme a leer Efesios, Efesios capítulo 1, pero ahora leemos desde el versículo 5 hasta el 7 de la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así. Bueno, es que creo que ese versículo no está ahí. Pero si tiene oportunidad de buscarlo. Efesios 1, del 5 al 7 de la Nueva Traducción Viviente. Sí, es que esos los mandé en la primera, pero lo añadimos acá. Usted está en amor y verdad, no se preocupe. Ok. Capítulo 1, versos 5 al 7 de la Nueva Traducción Viviente. El versículo 5. No, del 5 al 7. Ahí está. Dios decidió, oiga, póngale cuidado, la decisión de Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Se acuerda que hemos dicho que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él quiso tener una familia? Pero no una familia de religiosos, sino una familia de hijos, por medio de los cuales Él expresarse y darse a conocer. Pues dice este versículo, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Eso, dice, es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio, aleluya, gran gusto el poder hacerlo. No, yo pensé que iba a haber más entusiasmo, pero bueno, estamos empezando, está bien. Verso 6 dice, de manera que alabamos a Dios, ¿por qué? Por la abundante gracia que derramó sobre nosotros,
¿Quiénes? ¿Sobre quiénes? Los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Y quiénes son los que pertenecen a su Hijo amado? No, pero dígalo con así, o sea, nosotros, sin titubear, nosotros. Y dice el versículo 7, Dios es tan rico. ¿En qué tan rico? ¿En qué? En gracia y bondad, que compró nuestra libertad ¿con qué? Con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. Familia, estas son las riquezas de su gracia. Que Él nos escogió a nosotros, no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había pensado. Y a Él le dio gran gusto el poder hacerlo. Por eso lo alabamos, por eso lo seguimos. ¿Por qué? Porque Él derramó su abundante gracia sobre nosotros. Él perdonó todos nuestros pecados, nos quitó toda culpabilidad y toda condenación. Ahora, Carmencita, también creo que aquí dice algo, Efesios capítulo 2, del verso 4 al 7. Creo que solamente le envié el 7 de la versión Reina Valera del 60. Dios es tan rico, dice, en gracia y en bondad, que Él compró nuestra libertad con la sangre. O sea que el precio que se pagó por nosotros no fue oro, no fue plata, no fueron piedras preciosas, no fueron guachintones, sino que el precio que se pagó para rescatarnos, para darnos una nueva vida, fue su sangre. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de ello, de que verdaderamente la gracia para nosotros es gratis, pero no fue barata. Se pagó un alto precio. Se pagó con sangre. Muy bien. Desde el versículo 4, que dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué es rico Dios? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Verso 7. Léalo conmigo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, familia, ¿por qué insistir una vez más y traernos un mensaje de gracia? Familia, porque cuando nosotros hablamos gracia, de quien hablamos es de Cristo. Todo ese cariño y ese afecto que ustedes me han mostrado ahora por el día del cumpleaños es por su gracia. Es por la gracia de Él. ¿Cómo creen ustedes que me sentí ahí en la silla? Amado. Se me salieron las lágrimas. ¿Y por qué? Porque la respuesta natural a recibir afecto, aceptación, validación, cuando uno cree que no lo merece, entonces uno reacciona con gratitud, con agradecimiento. Ahora leamos Hebreos capítulo 13, versículo 8 y versículo 9. Dice, con todo lo que hemos leído, familia, Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo. No ha cambiado nada. La idea original era que usted y yo fuésemos familia. Él quiso tener una familia y Él nos escogió a nosotros en Cristo Jesús. Verso 9 dice,
no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo que les está diciendo es, mire, no se dejen cautivar de ideas nuevas y extrañas, no le hagan caso a ninguna clase de enseñanzas extrañas. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Por esa razón, familia, es que insistimos en ello. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta serie? ¿Cuál es el objetivo de enseñar esto? Pues la gracia de Dios, única y exclusivamente. Por eso la serie le llamamos Las riquezas de su gracia. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en hablar de la gracia? ¿Por qué traemos nuevamente este ministerio, esta serie? En primer lugar, como dijimos, predicar gracia es predicar a Cristo. Sabemos que cuando hablamos acerca de la gracia, estamos hablando de Cristo. Y la mayor expresión, familia, de gracia que el ser humano puede experimentar es Dios mismo hecho carne. Juan 1:14 se lee, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Familia, la mayor expresión de gracia que nosotros podemos experimentar es que el Dios Todopoderoso se humilló, se quitó toda su divinidad y se hizo como uno de nosotros por puro amor a nosotros. Eso es gracia. No lo merecíamos. Sin embargo, Él se hizo carne. Aprendimos lo que la Biblia enseña, que la ley fue dada a través de unas tablas de piedra por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron en persona, vinieron en Cristo Jesús. Entonces, familia, yo sé que de pronto usted ha escuchado o va a escuchar, porque cuando uno comienza a hablar de estas cosas, te dicen, tené cuidado con la gracia. Mucha gracia es dañina. La gracia es peligrosa. Pero ¿por qué insistimos en esto? Queremos aclarar lo que es gracia y lo que no es gracia. Y nuestro segundo punto nos dice que la gracia no es una licencia para pecar. Escúcheme bien, mire, la gracia nunca, jamás será una licencia para pecar. Hay algunos que lamentablemente, infortunadamente, no entienden de forma clara el mensaje de la gracia. Dicen que cuando nosotros predicamos o enseñamos la gracia, lo que estamos haciendo es enseñándole a la gente o otorgándole una licencia para pecar, como que si necesitáramos licencia para pecar. Dígame usted, yo no recuerdo en toda mi vida ministerial que alguien haya venido y me diga, pastor, yo quiero que me dé permiso para pecar. No. Ahora, algunos piensan que lo que les estoy enseñando o lo que le estamos enseñando es que a usted viva de una manera ligera, liberal, haciendo y de todas maneras, pues si Cristo, usted dice que ya perdonó todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana. Y si Él lo hizo todo, entonces, bueno, aprovechemos y vivamos la vida loca. No, eso no es entender la gracia. Porque póngame cuidado, la gracia nunca jamás te llevará a hacer lo incorrecto. Nunca te inducirá a pecar. Escúchelo, familia, nunca, jamás. La gracia siempre te inducirá, te impulsará a hacer lo correcto con las motivaciones correctas. Entonces, dígame, ¿cuál es el peligro de ser enseñado en la gracia? Si cuando hablamos gracia es que estamos hablando de Cristo. Dígame cuál es el peligro o el temor de que usted crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si lo que estamos anunciando es a Cristo Jesús. La gracia nunca jamás, familia, será una licencia para pecar. Leamos lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Estos pasajes ya los hemos estudiado, pero volvemos a
a mencionarlos porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Inmediatamente él dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que les está diciendo, ahora bien, dígame, ¿deberíamos entonces seguir pecando para que entonces, entre más pecamos, más se manifieste la gracia? Él dice, no, por supuesto que no. Claro que no, si nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Yo les dejé de tarea, ¿se acuerdan? Leer todo el capítulo 6 de Romanos. Y después les dije, miren, léase todo el libro de Romanos, léase el libro de Gálatas y todo, y va a encontrar que usted va a entender muchas cosas, porque su maestro no es Julio Sierra, su maestro es el Espíritu Santo, él es el que nos guía a toda verdad. Y cuando usted lee con esa disposición, es que se le va a revelar la gracia. Pues en el capítulo 6 se está concluyendo y les dice, no, el pecado ya no es su amo, el pecado ya no es el dueño, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio ustedes viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces les pregunta Pablo, ¿eso significa que podemos seguir pecando? Solo porque ahora no vivimos bajo las exigencias de la ley, sino que vivimos en la libertad de la gracia. Entonces podemos seguir pecando. Y vuelve y les dice enfáticamente, claro, claro, claro que no. Entonces, la Biblia enseña, y usted lo ha aprendido, este versículo no lo tenemos aquí, pero los que toman nota o lo retienen, en Tito capítulo 2, del verso 11 al 13, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación ¿a quién? A todos los hombres, sin distingo de color de piel, de raza. La gracia se manifestó para todos. Pero el siguiente versículo dice que la gracia nos enseña. Tito 2, 11 y 12. La gracia nos enseña, familia. La gracia nos enseña. Aquí está el primer versículo que ya leímos. El siguiente. Ahí está. Mire, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo de pandemia, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia no puede ser una licencia para pecar, familia, para vivir desenfrenado como nos dé la bendita y santa gana. No, no. La gracia nos enseña, nos empodera, nos capacita a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos del mundo y a vivir en este tiempo como es digno del Señor. Dando testimonio de vida, dando testimonio de la luz que nosotros portamos, porque somos portadores de vida. Lo que nosotros llevamos por dentro es vida. No me cansaré de decirle que lo que usted recibió no fue religión. Usted no ha recibido tradiciones. A usted no se le entregó un documento de la visión del pastor, del profeta o de nuestra denominación. No. Lo que a usted se le impartió, lo que usted recibió es vida. Y no fue cualquier clase de vida, sino que usted recibió la vida de Dios, la que no fue creada, no tiene principio, no tiene fin. La vida de Dios es indestructible. La vida de Dios es inmortal y la vida de Dios es eterna. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. Ah, familia, cuando tú te atreves a creer que lo que portas es la vida de Dios, nada ni nadie te detiene. Las dificultades, las aflicciones, las tristezas, todo eso los enfrentamos con gallardía porque sabemos lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros portamos. Cada vez que el Señor en su gracia nos permite hablar, enseñar el mensaje a través de la radio. Para los que no saben, estamos en la nueva, en la 88.3 FM, de lunes a jueves de las 11 de la noche en adelante. ¿De qué cree usted que hablamos?
de las riquezas de su gracia. Porque es que no tengo otro mensaje en las redes sociales, en los discipulados acá. Pero cada vez, familia, que el Señor nos da esta oportunidad de hablar de la gracia, encontramos una constante. Que existe una hambre tremenda por la palabra de verdad. Cada vez más hermanos y hermanas nuestras están cansándose de las viandas que para nada aprovechan. Créame, hay muchos que se están cansando de los mensajes superficiales centrados en la necesidad humana. Se están cansando de los sermones motivacionales que te emocionan en el momento, pero luego dejan un sentimiento de vacío e insatisfacción interior, un sentimiento de insuficiencia. Pero qué diferente, familia, aquellos que están recibiendo la palabra de gracia, que son como una esponja. Permítame leerle el testimonio de una de las personas que me escribió. Me dice: feliz cumpleaños, mi pastor. Le doy gracias a mi Señor por su vida. Lo bendigo en el nombre de Jesús. A través de usted he podido romper el velo del entendimiento que me cegaba. En otro momento donde yo estaba, todo era miedo y manipulación. Gracias por siempre estar ahí para nosotros. Gracias por levantar mis brazos cuando he creído que no puedo más. Dios me lo bendiga siempre y ya sé que nadie se rinde porque vamos por más. Gracias por sus oraciones. Gracias por ser el hombre que Dios cuida de su pueblo. Lo aprecio, lo admiro y lo respeto mucho. Entonces, lo comparto porque ella es la que está diciendo que el velo se le quitó. Que ya no se va de aquí con miedo. No se va con temor, sino que se va con seguridad, con confianza. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce y lo que provoca la gracia de Dios en nosotros. Vamos a nuestro siguiente punto. Otra de las cosas que dicen es que nosotros ya no hablamos de arrepentimiento. Y el tercer punto nuestro de hoy nos dice que la gracia nos guía al verdadero arrepentimiento. Lea conmigo Romanos capítulo 2, verso 4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Tienes en poco, dice, la bondad, la paciencia. Ignoras que la bondad de Dios, la benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese. Ignoran las riquezas de su benignidad. La benignidad es alguien que es bueno en esencia. Siempre bueno. Que las riquezas de su benignidad tienen que ver con las riquezas de su conocimiento, de conocer cuán bueno es Dios con cada uno de nosotros. Y dice que esa bondad, que esa benignidad lo que hace es que nos guía al arrepentimiento. No te das cuenta, les está diciendo el apóstol, o no se dan cuenta lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? Es que muchos, lamentablemente, por no querer escuchar o porque, créanme, que no soportan escuchar la maravillosa gracia de Dios, a veces dicen cosas que no son verdad. Se inventan cosas para echar abajo ciertos mensajes que nosotros compartimos. Y uno de los argumentos para la enseñanza de la gracia es que bajo la gracia, cuando predicamos, no hablamos de arrepentimiento. Y eso, familia, es mentira. Eso no es cierto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el problema para ellos es que nosotros no enseñamos arrepentimiento según la tradición, según la religiosidad que se ha enseñado por años.
No enseñamos el arrepentimiento tampoco movidos por el miedo, movidos por el temor, porque ese no es verdadero arrepentimiento, sino que nosotros enseñamos el arrepentimiento de una manera bíblica, lo que la Biblia nos enseña. El verdadero arrepentimiento, familia, no es aquel que produce miedo, que produce temor, que produce inseguridad. Pero si somos honestos, eso es lo que muchas veces se pretende. Eso es lo que lamentablemente se hace. Dígame usted, seamos honestos. ¿En qué momento es cuando más se explota el mensaje de Cristo? ¿En qué momento? Dígame, ¿en qué momento es cuando se oyen más voces de gente hablando? Muchos mensajeros se levantan por todos lados anunciando, Cristo viene, las señales antes del fin. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando pasa algo, cuando hay tragedias. ¿Se acuerdan con el 9/11, familia? Han pasado 20 años. Señales antes del fin, el Señor viene. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que mucha gente se atemorizó. Días posteriores al 9/11, las iglesias se llenaron. ¿Qué pasó con el inicio de la pandemia, familia? Se levantan las voces. Cristo viene. Las señales antes del fin. Eso no quiere decir que Cristo no venga. Claro que Él viene por nosotros. Que no es ese el mensaje, sino que detrás de todo eso, lo que están tratando de imponer en la gente es miedo. Miedo, señales antes del fin. Que esto, que el otro. Y se oyen el montón de voces. Entonces, algunos piensan que de esa manera van a lograr que muchos se arrepientan, pero eso no es otra cosa más que meterle miedo y temor a la gente. No saben que lo que nos guía al verdadero arrepentimiento no es lo que es movido por el miedo. ¿Por qué? Porque, mire, la verdad, familia, el miedo puede dar un pequeño impulso, pero cuando el miedo se va, el arrepentimiento también se va. ¿Qué fue lo que sucedió después del 9/11? Las iglesias se llenaron, familia. Se normalizó todo. Con la pandemia, familia, lo mismo. Cristo viene, la gente, pero ese no es verdadero arrepentimiento, porque arrepentimiento no es remordimiento. No es ir a los altares, porque hoy nosotros estilamos hacer un llamado, vengan al altar a arrepentirse. Entonces la gente pasa al frente, la gente llora, algunos no saben ni por qué lloran, pero es que es todo un sistema almático. Y lo que han hecho en ese momento es desahogarse. Y es bueno porque cuando hay una acumulación de emociones, tienen que salir de alguna manera. Tiene que haber catarsis, la liberación de las emociones. Entonces el llorar en algún momento te hace bien. Pero el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección. Cuando hay una metanoia lo que significa precisamente es un cambio de dirección, un cambio de mente. Y ese cambio de mente, ese cambio de dirección, póngame atención, que esto es lo que enseñamos nosotros acerca del arrepentimiento, esto es lo que creemos. Cuando ese cambio viene única y exclusivamente por medio de la palabra de Dios, cuando se nos revela la bondad de Dios, la gracia de Dios manifestada, es lo que leemos aquí, que la benignidad es la que nos está guiando a la metanoia, al arrepentimiento, al cambio de mente. Ese cambio de mente es el verdadero arrepentimiento, es un cambio de dirección. Llorar, usted puede llorar todo lo que quiera, pero de nada sirve llorar si no hay un cambio de dirección, si no hay un cambio de mente. Si no hay un cambio de dirección, mire, una persona puede estar que no se inmuta, no expresa ninguna emoción. Sin embargo, puede ser de que haya un verdadero arrepentimiento. Pero por otro lado,
Alguien puede estar haciendo una escena almática de lamentos, se puede arrodillar, puede hacer aquel pobrecito yo, y no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es el cambio de dirección. Es que yo iba para acá, me arrepentí y ahora voy para acá. Eso es. No es que lo siento, no es una emoción que lloré, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos de nosotros lo dijimos? ¿Cuántos de nosotros le dijimos a alguien, perdóname, mira, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, y lo volvimos a hacer? ¿Cuántas veces le dijimos al Señor eso? Ah, pero qué diferente es cuando tú cambias tu manera de pensar. Tu enfoque es totalmente diferente. Yo ya no tengo que ir y pedirle perdón al Señor. Cada vez que hay un llamado al altar, a arrepentirme y a prometerle cosas. No, porque es que yo ya cambié mi manera de pensar. Yo sé que ya he sido perdonado. Yo ya sé que ninguna culpabilidad, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque me lo gané. No, es porque estoy en Cristo Jesús. Entonces, familia, es el conocimiento de cuán bueno es Dios con nosotros, la revelación de su amor, la que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Cambie su manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Señor, vengo porque yo soy una llaga podrida, la rata de dos patas. No te merezco, pero ten misericordia de mí, mírame. No, familia, tú ya no eres esa rata de dos patas, tú no eres la llaga podrida, no, ahora tú eres justo, has sido justificado, has sido santificado, has sido lavado porque estás en Cristo. No es porque te lo mereces, no es porque lo sientas, no es porque vengan muchos acusadores y te quieran recordar todos los errores que has cometido en el pasado, no. Familia, ahora tú eres un hijo de Dios, eres amado y eres para siempre. Todos tus pecados fueron perdonados. Tú eres una nueva creación en Cristo. Todos tus fracasos, los rechazos, todos aquellos errores que nosotros cometimos en el pasado, como decía mi esposa, ofendimos, herimos a otros, maltratamos, otros nos maltrataron. Eso quedó en el pasado. Ahora somos nueva creación en Cristo. Ahora nosotros somos portadores de vida, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu es lo que da vida. Cambiamos nuestra manera de pensar. No lo siento, porque hay momentos que tú te sientes triste, melancólico, no tienes ganas de hacer una cosa. Pero eso no quita verdaderamente quién tú eres. Ah, no, pero la religión como que nos impulsaba a que siempre en victoria, pastor, siempre en victoria, siempre en victoria. ¿Y cómo está? En victoria. Entonces, si me sentía mal, si me sentía triste, si me afligía de pronto por alguna noticia o por algo que estaba pasando, es que hay algo malo, algún pecado, algo, vamos a revisar. Revisa las áreas de tu vida a ver qué es lo que hay. Familia, es como hemos dicho en otras ocasiones, es como estar en una trotadora religiosa. Esas caminadoras que están en los gimnasios, en la casa, mire, usted está caminando, pero usted no avanza. Pues de la misma manera, esa es una trotadora religiosa. Mira, hay gente que se la pasa haciendo y haciendo, esforzándose y tratando y buscando y haciendo cosas y no avanzan, están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque todo aquello se volvió almático, se lo quieren ganar, se lo quieren merecer. Ah, no, es que esto se dio porque es que yo me metí a orar, yo reprendí al diablo y pedí que me apoyaran en oración y en ayuno, y como nos unimos entonces el Señor. Familia, ¿quién se lleva la gloria? ¿A quién le estamos dando la gloria en eso? Ah, no, porque yo oré, porque yo hice esto. No, familia, mira, todo lo que hoy nosotros somos, lo que tenemos y estamos donde estamos, es por la bendita gracia de Dios. Todo lo hemos recibido de parte de Él. Aleluya.
Avancemos porque hoy es el cumpleaños. Vamos al cuarto punto, familia. Algunos dicen, pastor, pero ¿por qué tan radical? ¿Por qué no hablar de otro tema? ¿Por qué mejor no hablamos de todo el consejo de Dios? Familia, es que lo que debemos de entender, que predicar todo el consejo de Dios es predicar a Cristo y ¿qué más? Y su obra completa. Venga conmigo a Juan capítulo 19, verso 28 al 30. Se lee. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba como. ¿Cómo lee Pedro? ¿Cómo estaba todo? Consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Verso 29. Estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Verso 30. Póngale cuidado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué obra era? ¿Qué es lo que se había consumado? ¿Consumado qué? ¿Completado qué? De lo que fue hecho, de lo que fue pagado completamente. O sea, entendamos, familia, entendamos esto. Lo que Jesús expone aquí de una forma clara, que nosotros no tenemos que inventarnos nada, absolutamente nada, sino que es el propio Jesús el que él dice, consumado es. Es el propio Jesús en la cruz, familia, el que expresa, el que clama, dice en voz alta la palabra tetelestai. Tetelestai es la palabra que usa Jesús, la que él emplea. Esa palabra lo que significa es trabajo terminado. Obviamente, si la Biblia dice que Jesús sabía de antemano que todo estaba consumado, es que todo estaba consumado. Entonces, si estaba todo consumado, quiere decir que en el momento que Jesús exclama tetelestai, consumado es que su obra se había terminado, completado, finalizado, total y completamente. Es decir, que todo lo que el Padre le había mandado hacer en la tierra, Jesús lo completó. Él no tenía que hacer nada más respecto a la obra redentora. Entendamos esto, familia. Respecto a la obra redentora, Jesús no tenía más que hacer. El tetelestai lo que implica es que Jesús está reconociendo que él ha hecho, que lo que él ha hecho en la cruz está completado. Todo lo que el Padre le había mandado hacer respecto a la obra redentora del ser humano había sido hecha. Ya no hay nada más que añadirle, ya no hay nada más que agregarle. Por eso ni tú, ni yo, ni nadie tenemos que hacer algo para completar la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día, familia? Es que algunos piensan que hay que ayudarle, que no fue completa, que con unos cuantos ayunos, unos 3 pactos y otras disciplinas y cosas que se ven hoy en día, vamos a ayudarle al Señor para que complete la obra. No, no, no. Mira, el herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Redención total, integral, espíritu, alma y cuerpo. Ya no hay nada que añadir, familia. ¿Sabe cuál es el problema? Como dice Pablo en Filipenses 3:18, que hay algunos que son enemigos de la cruz. Algunos son enemigos de este mensaje, familia. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son ¿qué? Son enemigos de la cruz de Cristo. Decía mi esposa, algunos quieren subestimar la obra completa de Cristo Jesús. Por eso dicen, ese es un mensaje extemporáneo.
Pastor, estamos en el siglo XXI, donde la tecnología, la ciencia, los avances, todo está en auge. La iglesia se tiene que modernizar. Por eso es que hay movimientos queriendo reescribir la Biblia, porque ellos aducen que es un libro anticuado y que no sirve para esta generación, para esta nueva modernidad. Familia, hay gente que no, aún dentro del pueblo de Dios, infortunadamente, le quieren restar valor a la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versos 1 y 2. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios. Mire cómo lo dice, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. No, yo los visité, dice, no fue con palabras rimbombantes ni con nueva revelación, no, sencillito, sencillito, así hablamos, sencillito, para que todos, que hasta yo lo entienda. Versículo 2 dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de qué, de todo, excepto, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y qué? Y que haría énfasis en la muerte de su cruz. ¿Por qué, pastor? Porque todo el consejo de Dios, familia, está encerrado en Cristo. Dios mismo quiso reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que se ven y las que no se ven. Todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Entonces el mensaje es Cristo. A quien tenemos nosotros que conocer, familia, es a Cristo Jesús. Infortunadamente, muchos lo que saben de Cristo Jesús es que allá por Navidad nació y que por Semana Santa lo crucificaron, y de pronto conocen algunos otros dichos de que al César lo que es del César y lo que es de Dios. Eso es lo que conocen de Cristo, familia. Usted y yo estamos llamados a crecer en el conocimiento de su obra completa, de su obra redentora, todo lo que Él hizo, el beneficio, familia, que usted y yo recibimos hoy por causa de lo que Cristo hizo. Ese fue el plan secreto, lo que Dios había pensado, ideado desde mucho tiempo atrás, se hizo una realidad en Cristo Jesús. Por eso Pablo radical dice, yo estando entre ustedes, yo no quise saber otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente del que fue crucificado. ¿Por qué del que fue crucificado? Porque él no dice, háblenme de Jesús de Nazaret. Porque esta es otra cosa que debemos aprender, familia. Mire, usted oye y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. No, si es que Jesús de Nazaret murió. El que resucitó fue Cristo Jesús, Jesucristo. Ese es el que resucitó. El de Jesús de Nazaret quedó allá atrás, murió. Jesús de Nazaret es el hijo de María y de José. Él murió. Ahora nosotros no hacemos las cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. No, nosotros hacemos en el nombre de Jesús, el Cristo, el resucitado, el que fue crucificado. De ese es el que yo quiero saber, dice Pablo. No de otro, sino del que fue crucificado, de lo que sucedió ahí en la cruz. Me había propuesto hablar solo de Jesucristo y su muerte en la cruz. Decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y otra versión dice, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Ahora, dígame usted, seamos honestos, ¿es peligroso este mensaje para usted? ¿Para quién puede ser peligroso? Para los religiosos. Sí, para aquellos que nos quieren mantener codependientes. Es que quien lo tiene todo es el ungido. Y yo dependo de lo que diga el ungido, que me dé una palabra o me dé una revelación. No es que el ungido dijo esto. No, familia, Él nos hizo libres, completamente libres. De quien dependemos es de Él. No dependemos de los hombres, no dependemos de una institución, no dependemos de una denominación. Nosotros dependemos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Somos de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos,
nosotros somos del Señor, le pertenecemos a Él. Eso es lo que hace la diferencia, familia. Entonces, nuestra propuesta en el siguiente punto es, vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo les decía, y ustedes son testigos, mire, recién unos días atrás celebrábamos Navidad, Año Nuevo, usted recibió tarjetitas, deseos, familiares, amigos y gente ahí que de pronto usted no conoce, la televisión y todo, mensajitos con buenos deseos, de salud, de prosperidad, de bienestar, de emprendimiento, de todo. Pero todos esos mensajes estaban orientados en nosotros. Pero dígame, seamos honestos. ¿Usted recibió algún mensaje que le haya dicho, mira, el deseo de mi corazón para tu vida en este 2022 es que tú puedas crecer en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Yo no lo recibí, familia. Pero ahora les propongo. Yo sé que usted tiene planes, metas, sueños y no se detenga. Vaya por ellos en el nombre del Señor, con todo. Si usted quiere emprender un negocio nuevo, dele con todo. Si usted quiere hacer un nuevo proyecto, escribir un libro, si usted quiere, qué sé yo, predicar, hacer, hágalo, no se detenga porque usted tiene la vida de Dios en usted. Todas las herramientas, la habilidad, la capacidad, la innovación, la creatividad está en usted. Así que hágalo. Pero la propuesta esta mañana de cumpleaños es que diga, bueno, voy a crecer. Yo quiero crecer en el conocimiento de la gracia de Dios y en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Lea conmigo lo que dice 2 de Pedro 3, 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira el verso 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Verso 17 le dice, así que ustedes, amados, están advertidos. Sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y cierra el verso 18 diciendo, antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, familia, mire, no se trata de conceptos, de definiciones acerca de la gracia. Se trata de una gracia que tiene que ser revelada. Aquí Pedro dice que hay cosas que Pablo compartió en sus epístolas que son difíciles de entender. ¿Por qué, familia? ¿Por qué son difíciles de entender? Dígame, ¿por qué cree usted que son difíciles de entender? Porque hay cosas que no son entendidas si no han sido reveladas. Mientras no sean reveladas, yo no las voy a entender. Por esa razón es que nosotros evitamos toda contienda, toda discusión con personas a las que no les ha sido revelada la gracia. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Mire, yo tengo un buen amigo que crecimos desde jovencito, porque desde los 16, 17 años yo estoy en la vida cristiana. Crecimos juntos, apasionados. Él fue el que me enseñó a tocar la guitarra, aunque no crean, yo toco guitarra. Él fue el que me enseñó, apasionado, y conocía y evangelizamos en las calles, en los parques, en todo lugar. Pues en los últimos tiempos se convirtió al judaísmo. Y entonces, claro, estoy en las redes sociales, estoy hablando y cuando digo algo, pácata, me empieza
atacar familia, ¿sabe qué fue lo que hice? Lo bloqueé. ¿Por qué? Porque es que él no me va a convencer a mí. Yo no lo voy a convencer a él. Porque quien nos convence es el Espíritu Santo. Entonces yo he sido llamado a anunciar la palabra de gracia. Lo que estoy haciendo ahora. La revelación no la doy yo. La revelación se la da el Espíritu Santo a usted. Yo estoy mensajero. Yo envío la palabra. Leo la palabra, pero de repente, así como esta hermana testifica y dice, se me quitaron las vendas. Así muchos de ustedes lo han testificado ahí en el discipulado, porque lo pueden ver claro. Entonces, quererle inculcar a alguien o meterle a la fuerza, así como un calzador, la gracia, familia, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque es que necesita ser revelado. Cuando algo es revelado, comienza a ser entendido. Pero si no es revelado primero, no lo entendemos. Ahora, familia, mire, la revelación no es porque alguien se lo merezca. No es porque alguien se lo ganó. No. Esto es por gracia. La revelación es por gracia. No es que para unos sí y para otros no. La salvación, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos. Aquí no hay ninguno. No es que yo vengo llegando. Es para todos. Para todos, familia. Para todos. Pero se revela, ¿sabe cuándo? Cuando una persona realmente quiere. Cuando una persona de verdad quiere crecer en el conocimiento. Tiene un anhelo. Tiene un vivo deseo. Un ferviente deseo de crecer, de conocer. No cuando una persona está cerrada en su entendimiento. Porque déjeme decir que el problema que tenemos muchos de nosotros, y que Ileana siempre ya nos lo recuerda, es que es más difícil desaprender que aprender. Entonces muchos de nosotros nos aferramos a lo que aprendimos, de pronto lo oímos y pensamos, nos lo dijeron de esta manera, y nos es difícil cambiar esa manera de pensar. Pero lo que le ha sucedido a muchos de ustedes es que tienen un vivo deseo de aprender. Lo que pasó es que algunos de nosotros nos aburrimos o no estábamos satisfechos con los mensajes motivacionales, aquellos enfocados en sí mismos. ¿Por qué? Porque no pasábamos de lo mismo, siempre lo mismo. Todo lo que esfuerzos que yo hice durante la semana o todos eran insuficientes. Nos frustramos, familia. Nos frustramos y empezamos a oír un mensaje de gracia, así como esa agua que percibe la tierra seca. Aquella planta que está en tierra seca, árida, pero al percibir el agua comienza a reverdecer. Así muchos de nosotros comenzamos a oír la bendita y maravillosa gracia de Dios, el amor incondicional de Dios. Comenzamos a oír de un Dios que no está molesto ni enojado con nosotros, sino que su amor es incondicional, que no está determinado por lo que yo haga o por lo que deje de hacer. No, Él me sigue amando. Su amor no se detiene, su amor no tiene límite. Entonces, claro, viene la revelación. ¿Por qué? Porque hay un vivo deseo de aprender. Familia, miren, estos días de pandemia, como los pastores tuvimos que hacer algo virtual. Nos cuesta que la gente se siente a oír una enseñanza de 1 hora. Nos cuesta, familia. Pero elegantemente nos tiramos 2 horas la novela, 2 horas del partido, encendemos Netflix y la serie va corrida. Y nos sentamos y no hay familia. Pero ¿cómo es posible de que no pueda yo
participar de un discipulado, abrir mi cámara para que me vean que estoy ahí. No es que estoy cocinando. No es que estoy haciendo otra cosa. No, estoy ahí. ¿Por qué? Porque es que tengo el anhelo, el deseo. Yo quiero aprender. Si fuese para que me van a contar chistes, me van a contar historias o vamos a hablar de otras cosas, pues diría, no, pues que son mejor los otros chistes del otro. No. Pero es que vamos a enseñar la palabra porque queremos crecer en la gracia. Esto que está oyendo el miércoles, jueves, nosotros lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Entonces, la revelación, familia, se da en aquellas personas que tienen el vivo deseo de querer aprender. Yo estoy seguro de que Dios traerá revelación a esa vida y conforme se va creciendo en revelación, vamos creciendo en ese entendimiento revelado. Por eso dice Pablo, mire, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, obviamente, como no entienden la gracia, familia, la distorsionan y comienzan a hablar otras cosas que las tuercen completamente. Hay puntos difíciles de entender, hay cosas difíciles de entender de la gracia. Si el mismo Pedro dice de Pablo, el apóstol Pedro es el que está diciendo que las cosas que escribe en sus epístolas el apóstol Pablo son difíciles de entender. Pero ¿de qué habla Pablo en sus epístolas? De la gracia de Dios, familia. Del mensaje revelado a él. Él dice, cuando yo subí a Jerusalén, los que tenían cierta reputación, ellos a mí no me enseñaron nada nuevo. Lo que yo enseño, dice Pablo, lo que yo predico, lo recibí por revelación de Jesucristo. Jesucristo le reveló lo que él escribe, todo lo que él habla acerca de la gracia de Dios, lo recibió por revelación. Entonces, hay algunas cosas difíciles de entender. Y entonces, dice, aparecen unos que las distorsionan. Y entonces dice, póngame cuidado, que esto es muy importante. Guárdense, dice, de que no sean arrastrados por el error. Y caigáis de vuelta, caigáis de vuestra firmeza. Si podemos poner ese versículo. Ok. Y caigáis de vuestra firmeza. ¿De cuál firmeza? ¿De cuál firmeza está hablando, familia? De lo que ahora nosotros creemos, familia. O sea, yo soy un hijo de Dios. Soy amado y para siempre. Esta es mi firmeza. Nada ni nadie me mueve. Porque yo ya entendí que mi posición es inamovible. Yo sé que soy una nueva creación en Cristo. Yo sé que he recibido una nueva vida. Yo sé que el Espíritu Santo me fue dado en abundancia por medio de Cristo. Yo sé ahora que fui declarado justo delante de Dios, de tal manera que puedo ingresar al trono de la gracia con total libertad y confianza. Yo sé que la herencia mía, la garantía, tengo la seguridad de que mi herencia es vida eterna. Esa es mi firmeza. Eso es lo que creo yo. Pero aparecerán algunos que tuercen y te dirán, no, te tienes que ganar. Tú tienes que arrebatar, tú tienes que ir y pelear con el diablo y arrebatarle lo que él te robó. Que caigamos para que volvamos a qué? Al sistema de obra, familia. Al sistema de meritocracia, donde todas las cosas nosotros las tenemos porque las peleamos, las guerreamos, las arrebatamos o hicimos algo. No, familia, nuestra firmeza es que no se trata, óigame, no se trata de lo que yo haga, sino se trata de lo que Cristo Jesús ya hizo. Todo aquel mensaje que te diga lo que el hombre tiene que hacer primero para que Dios haga algo después, eso es pura religión, eso es puro humanismo. La gracia de Dios te revela lo que Cristo ya hizo en un solo sacrificio, hecho una tan sola vez y para siempre. Familia, se lo voy a repetir, mire. Todo aquel mensaje que usted está escuchando, pero que de fondo le están diciendo que usted tiene que hacer algo para lograr algo de Dios, eso es pura religión. Que fuérzate, que sé valiente, que pelea, que conquista, que eso es pura
religión, familia. Puro humanismo. La gracia lo que nos revela es que nos demos cuenta que lo que Cristo hizo en un solo sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, es completo. Tetelestai. Está completo. Eso es lo que yo creo. Esa es mi firmeza. Y entonces, finalmente dice, ok. Guárdense, no vaya a ser que pierdan su firmeza. Nuevamente podríamos preguntarnos entonces, ¿y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo me guardo para no caer en el error? ¿Cómo me guardo para no caer de mi firmeza? Entonces, ahí vamos al verso 17 que hemos leído. El versículo 18, perdón, Carmen. Dice, antes bien, creced en la gracia. ¿Y en qué más, familia? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, crecer en el entendimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo impide que usted y yo no nos dejemos llevar por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza. Familia, la realidad es que ya no podremos ser manipulados por nada, ni por nadie, ni por este pastor. Si usted crece en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nadie se lo va a echar a la bolsa con cualquier revelación, doctrina, que lo nuevo de Dios, que lo fresco, que la ola viene, que el rompimiento, que no, familia, no, usted nada ni nadie lo podrá manipular. ¿Por qué? Porque usted permanece firme en la gracia. Por eso necesitamos crecer. Porque nada ni nadie nos va a desviar, nadie nos va a aflojar, familia, para creer de que hoy estamos en Cristo y que si estamos en Cristo, estamos completos. Muy bien, me voy a detener aquí por el tiempo. Tengo algunas cositas más, pero como es una serie, seguimos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, familia? Odelín, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tú quieres? Este hombre se levanta temprano, creo que más temprano que todos nosotros, a montar el equipo. Él viene acá sin empujar a nadie, usted lo ve con alegría, al final nadie le ayuda, todos se van y él no, tranquilo, sigue haciendo. Y usted lo ve con la misma actitud. ¿Por qué cree que lo hace? Porque quiere. ¿Usted cree que lo hace para mí? ¿O para que yo lo quede viendo? ¿O para que le diga, oye, que no? Es que a él se le reveló, se le quitó la venda. Él está haciendo esto para el Señor, para su obra, para que esto avance. Y así como pongo de ejemplo a Odelín, igual todos los que están aquí de una manera voluntaria sirviendo para eso. Entonces, soy yo el que decido no pecar, soy yo el que decido servir a Dios, hacer lo que hago como una manifestación, como una expresión espontánea de la naturaleza nueva que hoy me habita. Todo lo que nosotros manifestamos hoy es por causa de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso le alabamos a Él, por la abundante gracia que Él derramó sobre nosotros. Ahora, tenemos que estar conscientes del alto precio que se pagó por nosotros, para que lo que hagamos no lo hagamos de forma obligada, sino que lo hagamos de forma agradecida. A la iglesia se le tiene que enseñar el altísimo precio que se pagó por nosotros, para que nosotros vivamos y estemos agradecidos. Nos congregamos, ¿por qué? Porque estamos agradecidos. ¿Por qué oramos? Oramos por agradecimiento. Estudiamos la palabra movidos por el agradecimiento. Somos generosos y caminamos en generosidad movidos por el agradecimiento. No estamos por obligación. No hacemos las cosas por obligación. Tampoco hacemos las cosas por miedo. No hacemos las cosas para agradar a los hombres, ni hacemos las cosas para que no digan, bueno, para que no hablen, entonces mejor no, familia.
Nosotros hemos aprendido que la gracia cambia el tener que hacer por el querer hacer. ¿Se acuerda, Iliana? Iliana se le quedó esto. No es un tengo que, sino un quiero. Yo ahora quiero hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Porque he entendido que por mí se pagó un altísimo precio a mi favor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, lo que hacemos ahora, familia, no es otra cosa más que manifestar la naturaleza que nos habita en nosotros y en esa naturaleza que debe gobernar. Yo creo firmemente, familia, y por eso soy apasionado con lo que enseño, que cuando estas cosas son enseñadas, nos edifican. Cuando estas cosas son aprendidas, cuando estas cosas son reveladas en nuestras vidas, lo que debe producir en nosotros, lo normal, es que produzcan un agradecimiento continuo. Eso debería ser lo normal. Lo normal es que nazca en nosotros, que brote en nosotros el agradecimiento a Dios y que nadie, oiga bien, nadie tenga que obligarnos a nada. Nadie debería obligarnos para servir a Dios. Nadie debería tener que amenazarnos con algún tipo de manipulación para que sirvamos a Dios. Nadie tendría que obligarnos, forzarnos, tratar de empujarnos para que usted y yo sirvamos al propósito eterno. Nadie, familia. Se trata de hacer las cosas bajo el entendimiento de lo que fue hecho por nosotros. Esto es entender gracia. Entender gracia es responder en amor, responder en gratitud. Cierro con esto, familia. Nadie me tiene que obligar a congregarme, nadie. Nadie debería amenazarme, nadie debería, escúcheme, tratar de incentivarme diciendo que si tú no das tus diezmos, Dios no te va a bendecir. Que Dios no te va a abrir las puertas de los cielos y que el devorador va a venir para devorarte. Nadie debería hacer eso. Nadie me tiene que incentivar, familia. Ni me tiene que poner miedo, ni me tiene que manipular para hacerlo. La generosidad debe fluir de mí. El servir a Dios, a su propósito eterno, debe fluir de mí. El caminar en generosidad debe fluir de mí. El amor, el estudiar la Biblia, el orar, el congregarme, va a fluir en mí. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, cuando meditamos y somos conscientes de todo el precio que se pagó por mí. La gracia, familia, es gratis para nosotros, pero no fue barata. Se pagó un altísimo precio en nuestro favor y ahora damos gracias a Dios que se nos están enseñando estas cosas. Amén. Cierro con este versículo, Carmencita, Mateo 20:24 de la Nueva Traducción Viviente. El apóstol dice, pero mi vida. 20:24, creo que es el antepenúltimo que teníamos ahí, o el penúltimo. Hechos 20:24. Nueva Traducción Viviente. Pero mi vida, dice, no vale nada para mí. A menos, óigame, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Pregúnteme, ¿cuál tarea, pastor? Ajá, la tarea de contarles a otros la buena noticia. ¿Cuál buena noticia, familia? Acerca de la maravillosa, de las riquezas, de la abundante, de la extraordinaria gracia de Dios. Déjeme decirle que esta tarea no tan solamente se le asignó al apóstol Pablo. Esta tarea, familia, se le asignó a nosotros, a todos nosotros, los hijos de Dios. Por eso no nos podemos callar. Familia, ¿cómo funcionaría esto si cada uno trae uno? Tendríamos que sacar masías. Porque es que si usted
se atreve a contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, créame, familia, que hay gente que está hambrienta de una palabra de verdad. Así que no callemos, comparta con otros, sus seres queridos, sus familiares, no tengamos temor, familia. No nos pongamos predicadores ahí, exhortadores ahí, no. Testifique de lo bien que la gracia a usted le ha hecho. Cumplí 64, me siento rejuvenecido, me siento fuerte. Mi deseo y mi pasión, sí, es largura de vida. ¿Para qué? ¿Para viajar el mundo? No. Para contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Lo seguiremos haciendo en la radio, en las redes sociales, en los discipulados, desde el púlpito de la iglesia. Personalmente, no podemos quedarnos callados. Amén. Aleluya, Señor, te damos gracias. Gracias por la obra de Cristo Jesús completa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Buena cosa es afirmar nuestros corazones con tu gracia. Gracias, mi Dios, por todas tus bondades, todos tus beneficios, tu amor incondicional, tu paciencia, tu intensa ternura para con cada uno de nosotros. Gracias por ser paciente conmigo. Yo te agradezco, Señor, por ser paciente conmigo. Gracias, mi Dios, por traer la revelación de Cristo Jesús a mi vida. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra que nos edifica, nos sobreedifica, que garantiza herencia. Señor, hemos decidido hoy crecer en el conocimiento de tu gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre para pedir la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, a la familia de la fe, aquellos que nos has juntado de diferentes lugares, diferentes contextos, y nos haces converger en este lugar para adorarte a ti, para reconocer tu gloria, tu grandeza, para ser edificados por la palabra. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Que sus corazones sean afirmados por tu gracia. Que haya un espíritu de revelación y entendimiento en el conocimiento tuyo. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo pido que tu Espíritu Santo produzca en estos días en nosotros un vivo anhelo ferviente de querer crecer, de indagar, de investigar, de conocer aún más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A conocer tu palabra para mantenernos firmes, Señor, en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de adversidad, de crisis. Gracias, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ayuda a entender que la gracia que nos habita nos empodera para renunciar al mundo, para renunciar a la impiedad y para vivir como es digno tuyo, Señor. Que esa gracia nos empodera para hacerle frente a las dificultades, a la adversidad, a las pruebas, a la angustia, al dolor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que nos ayuda a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Somos hijos tuyos, amados para siempre. Somos una nueva criatura. Tú nos has dado una vida nueva, una vida eterna. Nos has dado de tu espíritu, nos has declarado justos. Y tenemos seguridad y garantía que nuestra herencia es vida eterna en Cristo. Ayúdanos a mantenernos firmes en lo que creemos, Señor. Gracias, mi Dios. Y finalmente yo te pido que nos ayudes a contarle a otros la buena noticia acerca de tu gracia maravillosa. Que no callemos, Señor. Ayúdanos. Pon en nosotros la palabra y el testimonio de nuestra boca para que otros durante este año vengan al conocimiento tuyo por medio del testimonio de nuestra boca. Gracias, Señor. Que el amor incondicional del Padre, familia, la gracia, el favor, la paz de nuestro Señor Jesucristo
la comunión e intimidad del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vivamos con entusiasmo porque vamos por más.